buenos días a todos, buenos días, doctor Altay, buenos días, doctor Romero, buenos días, doctor Saldaño, Buenos días. buenos días. También saludo a los señores Ruarte y Heredia, buenos días, ¿nos escuchan y nos ven bien? Bien, Sí. perfecto, doy por hecho que es así. Entonces, la carpeta judicial número 10.479/2023, incidente número 5, imputado Ruarte, César, Miguel, Alberto y otros sobre audiencia y control de la acusación. En el día de ayer, antes, digamos, de darle la palabra al Ministerio Público Fiscal, fui anoticiado, ¿no es cierto?, de un ofrecimiento, un acta de procedimiento abreviado, ¿sí? Así que bueno, en esos términos lo escucho al Ministerio Público Fiscal, al de la defensa y también a la defensa particular. Bien, bueno, buen día, señor juez, buen día, doctor Arutaif, defensor oficial, doctor Saldaño, defensor Buenos días, particular doctor Romero. de César Miguel Alberto Ruarte y Leonardo Fabricio Heredia, respectivamente. Buen día también a los señores imputados. Buenos días. Tenemos una situación acá, señor juez, en cuanto a que el acuerdo pleno que se suscribió se hizo con la doctora Arutaif, por supuesto con conocimiento de su asistido, y bueno, tuvimos, no sé si 2 o 3 comunicaciones con el doctor Saldaño. Él dijo que en principio estaba de acuerdo, entiendo también que con conocimiento de su imputado, de su asistido, para que hagamos el acuerdo pleno, pero no tenemos actas con respecto a el doctor Saldaño y su asistido. Tenemos solamente acta por Ruarte. Así que eso quería comentarle a modo de inicio para que esté al tanto de cuál es la situación. Si usted considera que se puede hacer durante la audiencia, el doctor Saldaño y el señor Heredia están en condiciones de prestar conformidad durante esta audiencia para incluirlo a su asistido en lo que significa el acuerdo pleno, porque digamos, el fundamento es el mismo, tanto para Ruarte como para Heredia. Yo no tengo problema e incorporarlo al señor Heredia en el acuerdo pleno. Bueno, mire, estoy pensando, Sí, como el relato de los hechos, la mención somera de la prueba, la calificación legal, la pena que tienen en vista ustedes, ya sea para elevar al juicio o para el juicio abreviado, es algo que acá se tiene que mencionar y por cuales los imputados tienen que escuchar y, bueno, manifestar algo que era conveniente, ¿no? Igual que sus defensas. Entonces, antes de darle la palabra, digamos, a la parte de las defensas, hagamos ese procedimiento, ¿sí, muy doctor? bien, perfecto. Bueno, entonces, en lo que tiene que ver con tanto la presentación de la acusación para lo que significa el acuerdo pleno, como para la descripción en sí de lo que es la pieza acusatoria, lo cierto es que los dos señores, tanto los jóvenes, tanto César Miguel Alberto Ruarte como Leonardo Fabricio Heredia, quedaron acusados en este proceso por un hecho que ocurrió el 8 de septiembre de 2023 a las 5:30 de la tarde aproximadamente, 17:25. En ese momento, integrantes de la sección Seguridad Vial ORAM, que pertenecen al Escuadrón 20 ORAM de Gendarmería Nacional, llevaban adelante un control vial sobre el kilómetro 17 de la Ruta Nacional 50, y en ese momento observaron que llegó hasta ese control una motocicleta que la conducía el señor Heredia, y era acompañado por el señor Ruarte. Se detuvo la circulación, por supuesto, de la moto. Tenía como itinerario, según el señor Heredia, que era quien la conducía, como dije, desde la ciudad de Orán hasta la ciudad de Hipólito Yrigoyen. De hecho, el control se hacía en cercanías de esta última localidad. Y cuando, luego que presentaron la documentación, bueno, de la moto, como también la identificación de ambas personas, el señor Duarte llevaba una mochila consigo, y cuando se le pidió que exhibiera qué es lo que había en su interior, se pudo observar que había un paquete amorfo, que había un olor fuerte ya a lo que
sustancia vegetal disecada, o sea, había un indicio de que se trataba de marihuana. También tenía dinero, 30.300 pesos. Se hizo la requisa también del señor Heredia, él tenía consigo un teléfono celular, el señor Duarte no. Y bueno, ya con estos indicios se avanzó en lo que tuvo que ver con la, el pesaje y el narcotest de la sustancia que se encontró en el interior de ese paquete amorfo, y a partir del resultado del narcotest se supo que orientativamente se trataba de marihuana con un peso de 975 gramos. Esto fue confirmado por la pericia química definitiva, en la cual se concluyó que se trata, en la muestra analizada, de cannabis sativa, que tiene una concentración o THC del tetrahidrocannabinol del 6,04%, y a partir de allí se pueden obtener 16.825 dosis umbrales, que es lo que arrojó la prueba que se hizo a través de la utilización del cromatógrafo. Se confirmó el peso en cuanto a que se tratan de 975 gramos de marihuana, es decir, casi 1 kilo. Todas las actuaciones que derivaron del hallazgo de la droga están en el sumario de prevención que ya se agregó al legajo fiscal de investigación, el informe policial donde da cuenta de las circunstancias y pormenores de el hecho, es decir, cómo se llevó adelante el control, ya luego el procedimiento, la intervención de los testigos a los fines de dar cuenta de los actos que requieren de su presencia, fundamentalmente de lo que fue la requisa y también el pesaje y el narcotest, como las demás actuaciones que, bueno, tienen que ver con acta de secuestro, con la contratación de los domicilios, con la averiguación de los antecedentes de ambos interesados en las bases de datos de tanto de Gendarmería Nacional como el Registro Nacional de Incidencia. No tienen antecedentes penales computables. Se contrataron efectivamente sus domicilios, se hicieron los informes socioambientales tanto de uno como del otro. Por supuesto, todo lo referido a el pesaje y el narcotest, como dije. Y luego ya, señor juez, durante lo que fue la etapa de la investigación preparatoria, penal preparatoria, allí se confirmó que se trata de droga, es decir, que la prueba cromatográfica, como dije, dio ese resultado con la cuantificación que ya he mencionado. Se hizo la explotación del teléfono del señor Heredia, no se observó información vinculada al tema de estupefacientes. El análisis que surgió de la información extraída no tenía ese tipo de información, por lo tanto no hubo información útil para el avance de la investigación en ese sentido. Y también lo que se hizo con respecto a ratificar cómo fue el procedimiento, ya con entrevistas que se hicieron aquí en la sede fiscal descentralizada de Orán, tanto a los intervinientes del procedimiento, es decir, los gendarmes que intervinieron, que integraban ese control vial, como así también lo que fue de los testigos civiles en cuanto a Ernesto del Rosario Rueda y Leandro Ignacio Ibarra Sosa, que fueron convocados, como dije, para presenciar algunos actos del procedimiento. Y luego, bueno, los integrantes de Gendarmería que ratificaron y dieron mayores precisiones en lo que tiene que ver con la ocurrencia del hecho y lo que surgió como el hallazgo de los casi 1 kilo de marihuana. En cuanto a la calificación legal, es decir, descripto el hecho, enunciada la prueba, que entiendo es la más importante, se calificó la conducta de ambos imputados en lo que tiene que ver con la tenencia simple de estupefacientes, lo cual está previsto en o sea, es decir, eso en cuanto al acuerdo pleno. En la acusación, lo que se postuló fue el transporte de estupefacientes, que está previsto en el primer artículo 5, inciso C, de la ley 23.737, pero bueno, luego de hacer un análisis, en esto tuvo que ver, por supuesto, las conversaciones que tuvimos con la doctora Lutay, fundamentalmente para reevaluar lo que tiene que ver con la conducta, en este caso, en lo que se refiere a su configuración penal. Se pudo advertir que al no haber algún otro elemento que incluya o en todo caso determine en el caso una ultrafinalidad o ultraintención que se vincule directamente con con las modalidades del tráfico de estupefacientes previstas en el artículo 5, inciso C, de la ley 23.737, más allá, porque eso es lo que motivó en un primer momento a encuadrar la conducta en el transporte de estupefacientes, es decir, la mecánica del hecho. Lo cierto es que los dos circulaban en una motocicleta,
que uno de ellos llevaba esa cantidad de marihuana en la mochila, que lo hacían por una ruta nacional, que fueron encontrados por un control, a través de un control de Gendarmería Nacional, pero más allá de la mecánica del hecho, como dije, no hubo otro tipo de información durante el procedimiento, o sea, como dato objetivo, ¿no? No hubo otro elemento que haya surgido de la investigación como para tener 100% acreditada esa ultrafinalidad que se refiere al transporte dentro de lo que significa el tráfico de estupefacientes. En primer lugar, porque, bueno, se pudo saber que son dos jóvenes que viven, por supuesto, en la localidad de Hipólito Yrigoyen. No hubo algún tipo de novedad en cuanto a que estén vinculados a alguna actividad de comercialización o digamos, lo que pueda ser la distribución de sustancias estupefacientes, en este caso marihuana. Los antecedentes penales también dicen lo mismo en cuanto a que no registran ese tipo de antecedentes computables. Y también de la información que, como dije, surgió del teléfono, no hubo algún tipo de indicio o de dato como para Está claro. tener por acreditado que efectivamente están vinculados, como dije, a una ultra finalidad distinta a lo que es la tenencia simple, reitero, más allá de la mecánica del hecho. Estos elementos me parece son los que prevalecieron a la hora de evaluar la conducta y en lo que hace a la aplicación de esta solución alternativa que entiendo posibilita la aplicación de un procedimiento abreviado, es que entiendo que la conducta se ajusta a lo que tiene que ver ya en este caso con una tenencia simple que está prevista en el primer párrafo del artículo 14 del Código de la Ley Especial 23.737, debido a que la carencia de otros elementos que me digan Sí, lo eso contrario. ya me dijo. Lo que no estoy seguro de haber escuchado es la pena que propuso o propone. Bien, la pena en lo que hace al acuerdo pleno se ha fijado en 1 año y 3 meses de prisión de Un ejecución en año, perdón, suspenso. y Y 3 meses, 3 meses. sí, 1 año y 3 meses. Bien, suspenso. Sí, de ejecución en suspenso por Multa. resultar penalmente, eh, en este caso, penalmente responsable en calidad de coautores a los dos señores, tanto Duarte como Heredia, por el delito de tenencia de estupefaciente, como dije, previsto y reprimido en el artículo 14, primer párrafo de la ley 23.737, una multa de 22 unidades fijas de 2.178.000 pesos, de conformidad a lo previsto en la ley 27.302. Nos basamos en esta ley modificatoria de la 23.737 y no en la multa que prevé específicamente el artículo 14 de la ley de drogas y las costas del proceso en función del artículo 29 del Código Penal, señor juez. Bien. Eso en cuanto a el acuerdo pleno, ¿no? Sí, 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 sí. Escúcheme, doctor, no hay pedidos de comisos. No, porque en el teléfono no hubo información útil para la investigación. La motocicleta era de una tercera persona que se pudo Bien. determinar que no estaba vinculada al hecho. Lo que sí, ahí me faltó una cosa, señor juez. Como es una ejecución en suspenso en función del artículo 26 del Código Penal, surgen la imposición de reglas de conducta derivadas del 27 bis, también del mismo código, y que en este caso tienen que ver con mantener el domicilio constituido, informar cualquier modificación a través de la defensa, deben abstenerse de usar estupefacientes, de abusar de bebidas alcohólicas, realizar un tratamiento adecuado sobre el consumo de estupefacientes en una institución oficial y también realizar prácticas o estudios o prácticas necesarias para su capacitación laboral. Eso en cuanto a reglas de conducta, señor juez, en función Bien, del tipo de condena. bien. Después le voy a hacer algunas preguntas sobre esto último, pero le escuchemos a la doctora Lutay. Doctora, ¿qué tiene Gracias, para decir al doctor. respecto? Gracias, doctor. Buenos días a todos. Bueno, efectivamente nosotros ratificamos el acuerdo que presentó el Ministerio Público Fiscal para hacer por ahí para explicarle un poco de lo que fue pasando en el transcurso de este tiempo que duró la causa, porque llevó ya 2 años. Es un hecho, como dijo el doctor, que comenzó el 8 de septiembre del 2023. Era un hecho simple. La postura de la defensa siempre fue un cambio de calificación al de tenencia simple, pero posteriormente cuando fue avanzando la causa veíamos que la última medida de prueba había sido en el año 2023,
Posteriormente, el 4 de julio se presenta la acusación por el delito que ya explicó el doctor Romero, por transporte de estupefacientes. Posterior a eso, esta defensa presentó un pedido de sobreseimiento ante la jueza de garantías, el cual fue rechazado, fundado principalmente en el tiempo que había transcurrido desde el inicio de la investigación. Entendíamos que había pasado la duración máxima del plazo de investigación, no obstante, como dije, fue rechazado y allí volvieron a comenzar las tratativas de negociación con la Fiscalía, proponiéndoles, de parte de la Fiscalía, nos propusieron el acuerdo por tenencia simple, se lo transmitimos al señor Ruarte, le explicamos la posibilidad de ir a un juicio y él aceptó concluirlo de la forma en como fue presentado en esta audiencia. En lo que hace a las condiciones personales que me parecen importantes, además de lo que ya dijo el doctor Romero respecto del cambio de calificación, por qué se debió, y entiendo que acá es oportuno citar la postura que tuvo usted, doctor, en el fallo Cantero y que fue citado en otras causas, respecto a lo que es el mayor peligro, digamos, en abstracto que hay que valorar en este tipo de casos, donde quizás sí es dudoso entre una figura calificada como es la del transporte de estupefacientes o la figura básica de la tenencia simple. En lo que hace al señor Ruarte, se pudo acreditar a lo largo de las tareas investigativas que es una persona que consumía, de hecho hizo tratamiento tanto en Irigoyen, donde estuvo, como posteriormente en Salta Capital, en el Hospital Papa Francisco. En el tiempo que estuvo trabajando allá en el año 2024, también hizo tratamiento, tenemos las constancias de esas dos situaciones. En lo que hace a él, tiene 25 años, nació en Hipólito Yrigoyen, vivía con su madre y su padre, los padres se separan cuando él tenía 3 años y allí él queda viviendo con su papá. Posteriormente, cuando él tenía 10 años, su papá se suicidó, que fue un hecho muy traumático para él, y quedó viviendo en un tiempo con su mamá y después por problemas con su mamá, los abuelos pidieron la tenencia y él vivió en Irigoyen con los abuelos desde temprana edad. Refirió, porque se hizo tanto un informe psicológico por parte de la licenciada Jarrú como por el licenciado Corona, un informe socioambiental, que él consume desde los 15 años de edad, probó distintas sustancias y principalmente marihuana. El consumo estuvo asociado a soledad, ansiedad, búsqueda de pertenencia. Doctora, disculpe que le interrumpa, ¿no? Atento que es por tenencia simple el eventual acuerdo que está acordada la pena, o sea, en la aplicación de otro instituto podremos profundizar más digamos, y específica y detalladamente la situación de su defendido, pero creo que acá, por una cuestión, digamos, de coherencia con la figura que se está debatiendo, ¿no es cierto?, y la escala penal que se está fijando, y su eventual vinculación, como usted bien lo mencionó, no tanto como la tenencia con fines de consumo personal, sino con la de transporte, o el descarte con eso, creo que podríamos circunscribir un poco en ese sentido. Sí, doctor Llora, para que usted lo conozca y sepa, digamos, quién es el señor Ruarte, sí, también de lo que advertimos, como dije, desde el inicio de esta causa, que él sí tomó una actitud diferente a la que venía teniendo, tiene una red de contención familiar, tiene su pareja, los abuelos, su mamá, tiene una hermana, y se advirtió, como dije, este cambio en su comportamiento, y de hecho desde el momento que fue este procedimiento al día de la fecha, él no tuvo antecedentes, no tuvo ninguna otra causa penal, y sí reencauzó su vida. Trabajó, como dije, en Irigoyen, tenía una parrillada, vendía ropa y también trabajó en una minera en Salta, con lo cual vimos, digamos, ese cambio de actitud durante el proceso, que fue también lo que nos llevó con la Fiscalía a hacer el acuerdo que se propone en esta audiencia. Nada más. Gracias, doctora. Doctor Ruarte, Saldaño, perdón, lo escuchamos. Muchas gracias, doctor. Esta defensa estuvo en tratativa con la secretaria de la Fiscalía, el doctor Romero, pero el acuerdo que había manifestado este abogado
había sido de 76 bis y su señoría, que es la suspensión del juicio prueba, probation, atento a que si bien prima facie el delito por lo que se encuentra imputado mi defendido Heredia de transporte, el reciente artículo 5 de la ley 23.737, como bien lo pudimos escuchar al doctor Romero, que a fines del juicio abreviado es tenencia simple, y yo creo que vuestra su señoría solamente leer los hechos, esta defensa había solicitado en forma verbal que iba a hacer, porque lo iba a hacer en esta audiencia, de solicitar la suspensión del juicio a prueba, provecho y los fundamentos en los siguientes. Uno, la pena. La pena es una pena escarcelable, tiene un mínimo de meses. La tenencia simple. Es más, si nosotros nos ponemos a hurgar más en el tema, no sería ni esa la calificación, sería tenencia simple para consumo personal, puesto como bien lo explicó y bien nos ilustró la señora defensora oficial, el problema que tenía el otro consorte de causa de mi defendido, los tratamientos y bueno, todo lo que le pasó en la vida por lo cual lo llevó a hacer el consumo. Si es ínfimo el secuestro que hicieron, 900 y pico de gramos de cocaína, de marihuana, y si lo dividimos, sería 450, 460 gramos pertenecientes a cada uno, si lo dividimos entre los dos. La reparación que ofrecería mi defendido, en este caso, si bien el 76 bis habla de una reparación a la víctima, en este caso no hay víctima, en este caso, o sea, entre comillas, decimos que la víctima es el Estado Nacional, él ofrecería como reparación, siempre la reparación nunca es integral, sino que es simbólica, y siempre se debe tener en cuenta las condiciones económicas del imputado. La reparación que haría mi defendido sería de 500.000 pesos pagadero en 10 cuotas de 50.000 pesos, cuyo beneficiario de este beneficio sería la obra del padre Diego Calvici, que casualmente se encuentra en el pasaje Diego Calvici del barrio Kirchner, de la ciudad de Orán, quien el día de fecha o mañana me pasaría en un CBU donde mi defendido te haría este depósito. En caso de que si vuestra señoría no aceptaría este planteamiento, tal vez si tendría que hacer sí o sí horas comunitarias, como vi en otros casos en el cual yo participé de un aprovecho de encubrimiento de contrabando, donde sí o sí se tenía que hacer tareas comunitarias. Las tareas comunitarias se las haría en la iglesia evangelista, Iglesia de Dios, que queda en la calle de Pueyrredón, esquina de Avenida Güemes de la ciudad de Hipólito Yrigoyen. Y sería, digamos, los días sábado y domingo, en las horas que vuestra señoría estime que sea pertinente lo que disponga vuestra señoría. En el caso también hay que ver que es uno también de los requisitos del artículo 76 bis, es la ausencia total de antecedentes de mi defendido, y como cuarto requisito dice la observancia de las reglas que imponga el juez, en el cual estaríamos desde ya aceptando las reglas que imponga vuestra señoría.
Con respecto con respecto con respecto a lo planteado, el juicio abreviado, su señoría, un minuto, sería coartarle la señora defensora oficial no ha dicho lo que pasa en estos chicos que consumen de droga. Están sin trabajo, en estado de abandono, mal psicológicamente, mal económicamente. Entonces, imponerle, condenarlo con lo que implica una condena a estos chicos es condenarlo a que sigan en el mismo estado y no recuperarse. Puesto que hoy van a buscar trabajo y lo primero que es lo que le piden, el certificado de antecedentes, está condenado, no le dan trabajo. Por ejemplo, el señor Heredia estaba trabajando a la época de cuando fue detenido en una compañía que presta servicio al ingenio San Martín de Tabacán, la Seaboard. Y bueno, quedó sin trabajo y en la misma empresa le dijeron que cuando resuelve el tema de la causa penal que él tiene, se lo iba a volver a reincorporar, puesto que el señor Heredia estaba como empleado en blanco, o sea que tenía obra social, tenía los aportes jubilatorios, todo eso. Hoy mi defendido me confirió, porque no estaba dentro de nuestra estrategia, el juicio abreviado siempre tuvo el juicio de suspensión del juicio a prueba y probation, por lo cual dejo formalmente y su señoría con lo ¿Deja formalmente qué, doctor? usted, a eso le pido, que quiero pedirle formalmente que en un sinnúmero de delitos de encubrimiento de contrabando, que es un delito más grave que la tenencia simple, se han dado este beneficio del 76 bis, por lo cual solicito el beneficio de suspensión del juicio a prueba o probation del artículo 76 bis para mi defendido de Heredia. Nada Bien. más, señores. Bueno, ya me llama la atención de que acá empecemos primero mutando la audiencia de acusación a un eventual acuerdo de juicio abreviado, por lo menos con respecto a las dos personas y no con una como era originalmente, pero bueno. Dicho esto, doctor Romero, lo escucho. Bueno, en primer lugar, yo me entero durante esta audiencia sobre lo que significa el pedido de suspensión de proceso a prueba. No voy a prestar consentimiento para que se resuelva la situación del señor Heredia en base al instituto que plantea su abogado defensor. Entiendo que no están dadas las condiciones para avanzar en ese sentido, y que la solución que se propone es precisamente el acuerdo pleno en base a los argumentos que di en relación al señor Duarte, que entiendo son extensibles al señor Heredia. Así que, de acuerdo al cuarto párrafo precisamente del artículo 76 bis del Código Penal, no presto consentimiento para que se aplique la suspensión del proceso a prueba para el señor Leonardo Fabricio Heredia. Eso es todo. Doctora Lutayf, ¿algo para decir? No, doctor, nada. Doctor Saldaño, o sea... Debo plantear la eventual apelación de lo que resuelve, de lo que manifestó él. Si bien no es apelable, tengo que esperar que resuelva el juez lo que manifestó el doctor Romero, nada más. Bien. Una pregunta, doctor Romero. Atento a esta modificación de la modificación de la modificación. ¿Cuál es la calificación legal con respecto al señor Heredia? ¿Sí? ¿Es la que figura en la acusación o es la que acaba de narrar y sostener en esta audiencia? No. A ver, el relato, ahora que están claras las cosas desde el punto de vista de la defensa particular, el relato y la argumentación que se hizo en función del señor Duarte. La acusación se planteó por transporte de estupefaciente y se mantiene en relación al señor Heredia. ¿Qué tiene para decir, doctor Saldaño, al respecto?
lo manifestado por el señor fiscal está violentando gravemente el principio de congruencia de esta audiencia, su señoría. Nada más. Bueno, mire, vamos a ir por partes, ¿sí? Es verdad que acá el doctor Saldaño hizo alusión o ejercicio de la facultad que le confiere el 279, en uno de los incisos, a la defensa de plantear la defensa, alguna salida alternativa, suspensión de juicios previos y demás, pero como la práctica me venció, ¿no es cierto?, yo acepté por una cuestión de economía y todo lo demás, de que inclusive en esta instancia se puedan hacer presentaciones conjuntas, que de hecho así sucedió entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, por lo menos con respecto al señor Ruarte. ¿Sí? En consecuencia, lo único que me tengo que expedir es sobre el juicio abreviado es con respecto al señor Ruarte, porque se cumplieron todos los requisitos, ¿no es cierto?, en cuanto al relato de los hechos, la calificación legal, se mencionaron las pruebas, ¿sí? Se propuso la escala penal y las accesorias, la modalidad de cumplimiento. Entonces, pero como el 325 también el Código Procesal Penal me obliga, ¿no es cierto?, tanto a ver si las manifestaciones, digamos, de los interesados, en este caso el señor Ruarte es libre, es consciente, me voy a dirigir a él. Señor Ruarte, ¿usted entiende lo que este acuerdo implica y que usted tiene el derecho de ir a juicio, donde se va a ventilar ante un tribunal, un juez, puede ser como yo, donde se produzcan pruebas, donde vengan los testigos en carne y hueso, donde se pregunte, se pueda controlar lo que se dice, lo que dijo el perito, los testigos civiles, además que es un derecho que el que usted tiene. También le pregunto si le fueron explicados en detalle todas estas cuestiones, si usted asume la participación en el hecho que acá se mencionó, que es haber llevado en una moto junto con el señor que está a su derecha, estupefacientes, de que también acepta la participación, la responsabilidad, los elementos de prueba y la pena que mencionó el Ministerio Público Fiscal. Lo escucho. Buenos días, señor juez. Sí, mi abogada me había comunicado que yo, digamos, tenía que me iban a condenar 1 año y 3 meses, que iba a ser carcelable. Ella me comunicó que tenía que seguir mi tratamiento psicológico y que tenía que hacer un curso para hacer un oficio. Pero a mí en lo que en ningún momento se me explicó es que yo tenía que pagar una multa o que iba a ser condenado, digamos. Yo, como le explicaba, yo también estaba trabajando en servicio minero, hice el tratamiento psicológico que me había pedido la fiscalía y sí, yo le comuniqué, le dije a la doctora que me había equivocado, si antes me equivoqué, quería yo remediar mis errores, pero yo nunca fue para traficar ni nada, yo solamente tenía problemas de consumo, que trato de sobrellevar y trato de salir adelante, doctor, así que yo no entiendo bien cómo es el tema, ¿ves? Claro. Pero, no sé, yo no tengo la plata para pagar esos 2 millones de lo que se me está diciendo, eso no se me dijo a mí, no tengo yo plata para pagar. Claro. Eso lo ordena la ley, ¿me entiende? No es que acá estamos, que todo se puede negociar, ¿sí? No, sí, entiendo, doctor, pero a mí no se me explicó. Doctora Lutay, ¿qué puede decir al respecto? Bueno, sí, se explicó varias veces, hablamos varias veces con el señor Ruarte, de hecho vino acá para la última audiencia que tuvimos en agosto, y bueno, y después se transmitió la propuesta de la Fiscalía, quizás
quizás Bien. no se llegó a comprender la totalidad, pero bueno, sí se explicó. Mire, la verdad que yo, acá somos acuerdo, vuelvo a decir, es un acuerdo, un acuerdo. Yo no veo que tenga, no sé si, no veo que esté seguro acá el señor Ruarte a renunciar a un derecho constitucional que es un juicio, ir a un juicio. ¿Sí? Este, entonces, en esas condiciones, y que no sabe que tenía que pagar una multa, pero justamente el Código Procesal Penal habla de que la persona tiene que ser consciente y aceptar libremente, digamos, los hechos, la calificación y la pena. Y acá la pena no la veo que esté aceptada libremente o en los términos necesarios como para aceptar la renuncia a un derecho tan importante. ¿Sí? Pero por otro lado, yo no quiero ser estrictamente formalista, quiero que llevemos la solución a un caso. Acá, muchas veces yo tengo propias críticas con estos cambios, digamos, de calificación en un set, sobre una conducta según sea el instituto procesal que se utilice, ¿no es cierto? Pero acá no estamos en un delito menor. 900 gramos de marihuana son 900 gramos de marihuana. Partido por la mitad también no es un delito menor. Los grandes volúmenes de drogas, ¿no es cierto?, es gravísimo, perjudican un montón y demás. Pero en lo inmediato, las pequeñas cantidades de droga, el que envenena al vecino, al menor. Doctor Saldaño, estamos en la audiencia pública, le voy a pedir que no hable por teléfono, por favor. ¿Sí? Entonces, hay que ser serio, concreto y demás. Yo en estas condiciones no voy a aceptar la proposición de acuerdo abreviado en defensa, digamos, de los derechos principalmente acá, del principal interesado, valga repetir, el señor Duarte, pero también en base de los intereses que acá estamos jugando del Estado Nacional, con la responsabilidad internacional, pero también de, por ahí veo o percibo hasta una alusión digamos, al desempeño del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, quien tienen todo mi derecho, ¿me entiende? Y que veo por la cara que veo, están más sorprendidos que yo en esta audiencia de lo que está sucediendo. Y por ahí no veo que las consecuencias, digamos, que puedan acarrear, ¿no es cierto?, sean tenidas en cuenta por la defensa del señor Heredia y en el caso del señor Duarte. Porque acá debemos tener en cuenta entonces, y ahora me voy a referir nuevamente al doctor Romero, si la calificación jurídica, ¿no es cierto?, que yo acabo de tener en cuenta para rechazar la situación del señor Duarte, ante este rechazo, ¿es mantenida o es modificada? Me refiero entre tenencia simple y transporte. A ver, doctor, en lo que hace a la pieza acusatoria, Está claro eso. eso está claro. Con respecto a el señor Ruarte, en función de un acuerdo pleno, es que se produjo el cambio de calificación en base a las valoraciones que se hicieron para el acuerdo pleno. Pero la pieza acusatoria se mantiene en los términos que se presentó. Es decir, yo entiendo que se puede, en este caso, argumentar en función de lo que significa el acuerdo y bueno, si este caso pasa a juicio, será el momento, entiendo, óptimo, donde se podrá precisamente volver a discutir la cuestión vinculada a la calificación legal que se consignó en la pieza acusatoria. Así que, por lo tanto, la calificación que se mantiene es la de la pieza acusatoria, porque, bueno, al no haber resuelto sobre la homologación del acuerdo pleno, entiendo que sigue vigente lo referido en la acusación. Doctora Lutaif, ¿qué tiene para decir al respecto? A ver, la verdad que a mí también me sorprende, sí se habló varias veces con Ruarte, pero bueno, quizás no fuimos claros en lo que se le explicó. De hecho, yo no estaba tan de acuerdo con la pena porque me parecía que era el mínimo y se le consultó a él y él aceptó.
Pero bueno, más allá de eso, entiendo que si avanzamos, acá se hizo un planteo sobre un cambio de calificación basado en valoraciones que hizo el propio fiscal en el acuerdo y se calificó este hecho como tenencia simple. Entonces, entiendo que si no hacemos, si no se hace el lugar, no se homologa el acuerdo y pasamos a juicio, entiendo que sí se afectaría, dijo el doctor Saldaño, quizá la congruencia y la propia objetividad con la que tiene que intervenir el Ministerio Público Fiscal, ya que acá se justificó por qué ese cambio de calificación. Entonces me parece que después pasar a juicio con una calificación más grave, que efectivamente estaba en la acusación, pero que entiendo que no se puede sostener en juicio, sí es agraviante. Bien. Señor juez, Sí, escucho. sí, bien. Yo quiero dejar aclarada una cuestión con respecto a esto. Sí. El cambio de calificación se hace en el marco de un acuerdo pleno. Es decir, la argumentación que se hizo fue en ese contexto. Porque si yo hubiese tenido que exponer la acusación en el ámbito, digamos, convencional de lo que implica un control de acusación, la acusación hubiese sido transporte estupefaciente. Eso lo quiero dejar aclarado. No es que el fiscal en un control de acusación decidió cambiar la calificación legal en lo que significa el juego del 279. Esto se hizo en función del 323 y siguiente del Código Procesal Penal Federal. Eso es todo. Bien. Bueno, miren, vamos por partes. Acá no estamos, no se trata de un negocio comercial, no se trata de una cuestión de puro utilitarismo. Entonces, este instituto, el juicio abreviado, con las críticas que puede ser motivo de realización por parte de muchos estudiosos, tribunales, además, ¿no es cierto?, quedan en evidente en casos como estos. ¿Sí? Casos como estos. O sea, acá nosotros estamos imputando hechos. Cuando nosotros decimos que hay la posibilidad de la comisión de un delito, no podemos hablar de hechos así en el aire, sino lo relacionamos con algún tipo de calificación, algún tipo, ¿sí? Tenemos alguna sospecha, investigaremos, si es mayor allanaremos, requisaremos y todo lo demás. Va creciendo esa primera sospecha sobre hecho y calificación jurídica, entonces imputamos, acusamos y demás. Ahora, llega un momento que es verdad que tiene un margen de discrecionalidad y de movimiento el Ministerio Público Fiscal, también en otro aspecto también lo tiene el Ministerio Público de la Defensa y los defensores, pero el artículo 120 de la Constitución dice promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad. Entonces, dentro del margen, no digo que acá el Ministerio Público Fiscal no lo esté haciendo, pero es una pauta interpretativa para ver, ¿no es cierto?, qué márgenes tenemos los tribunales para poder apartarnos o no de eso. Yo creo que el Ministerio Público puede digamos, presentar, ¿no es cierto?, y analizar como él lo considere apropiado y correcto. Pero ahora, bueno, acá acabamos de hacer un hecho, acabamos de ver que es 900 gramos de marihuana, de que fueron detenidos ingresando a Irigoyen, o sea, donde viven. Irigoyen es una localidad, tengo entendido, cercana también a Orán. Tanto el doctor Romero como la doctora Lutay mencionaron mi antecedente sobre el respecto que yo utilizo para diferenciar, digamos, el transporte que hace una persona con droga de la tenencia que también hace otra persona o la misma persona dinámicamente, si no, no habrá forma de distinguirlo, de que por ahí si se mueven en un transporte público, si se mueve de una localidad a la otra, no digo distante, pero por lo menos medio extraña. Por ahí nosotros que estamos en la ciudad creemos que todo se compra y se vende, tanto lo lícito como lo ilícito, se hace en las pocas cuadras, pero en ciudades o en pueblos que están cercanos, pero que no son
no conforman una sola unidad, se trasladan como si nada, y esa sola circunstancia no puede ser motivo de que un sujeto pase de calificarse su conducta de tenencia simple a transporte, con toda lo que eso implica. ¿Sí? Yo creo que acá, más allá de que la acusación, digamos, con respecto a la calificación jurídica había sido sostenida en el transporte como coautores para las dos personas, pero habiéndose propuesto o acordado con respecto a una y se modificó a tenencia simple, no digo que no se pueda hacer. El criterio que dice el doctor Romero de que ir, cuando no se den los acuerdos abreviados, ir en la calificación más gravosa. Pero acá tenemos una particularidad. Acá tenemos una particularidad, esto que yo estoy diciendo que es aplicable por mis propios antecedentes. Tenemos unas personas que fueron detenidas en el ingreso de su propia localidad, marihuana, porque por más que la ley no lo distinga, nosotros los tribunales lo distinguimos, de que no es lo mismo que cocaína, y todas las cuestiones, que no hubo en los teléfonos, en el teléfono celular analizado, vinculaciones que nos puedan hacer creer que estaba vinculado a algún tipo de tráfico. Entonces, yo voy a compartir y sostener lo que propone la doctora Lutay como el doctor Saldaño de mantener en tenencia simple. Pero yo les digo acá al doctor Saldaño, sobre todo, que acá la escala penal es hasta de 6 años, si no me estoy equivocando. No es que... Y no nos olvidemos que el transporte tiene un mínimo de 4 hasta 15. O sea que hay un margen, digamos, de... ¿Por qué lo digo esto y me veo en la obligación? Porque no digo que haya habido mala fe procesal, pero sí una sorpresa procesal desde ya. Tanto para lo que hace a los intereses que tiene la doctora Lutay con respecto a su asistido, para con el actuar del Ministerio Público Fiscal. ¿Sí? Con cuestiones de que, bueno, 76 bis, pero acá el 76 bis, en principio, y yo lo sostengo, no es procedente porque el Ministerio Público Fiscal, con buenas razones, ¿no es cierto?, o por lo menos en este cuadro situacional, se opuso. Y yo para descartar la oposición del Ministerio Público Fiscal, tengo que tener elementos y la verdad es que no lo veo. ¿Por qué? Porque como bien lo dijo el doctor Romero, esto no es un caso menor de estupefaciente, es consumidor, sí, pero acá no se le imputa el consumo. Es relevante sus antecedentes, tal vez será relevante para determinar el monto de pena, pero acá eran 2 personas en una ruta nacional, en un control, que fueron descubiertos con 900 gramos de marihuana. Entonces, en ese sentido, inclusive puede redundar en beneficio de las personas, atento a lo que mencionó el doctor Saldaño, de que se pueda, a diferencia de lo que yo veo en este momento, sin contradicción, sin inmediatez y demás, de que no obstante todos estos parámetros a priori de cantidad y contexto puedan serle aplicable una calificación inclusive menor. ¿Sí? La verdad que esto no es la finalidad ni la mejor metodología para estos sucesos. Dicho esto, las partes, excepto el doctor Saldaño, no presentó pruebas, ¿sí?, que era la oportunidad para hacerlo ante esta audiencia, pero el Ministerio Público Fiscal sí lo hizo, ¿sí?, y el de la defensa también. Como doy por hecho que cada uno de ustedes tiene su ofrecimiento, como el de la contraparte, ¿tienen alguna objeción con respecto a las pruebas propuestas para las 2 etapas de juicio? Doctor Romero.
Bien, en cuanto a la presentación de la defensa oficial, no hay oposición, señor juez. Doctora Luptay, con respecto a la del Ministerio Público Fiscal. Tampoco, doctor, no tengo oposición. Doctor Saldaño, con respecto de las partes. Otra, tampoco. Bien. ¿Algo más para la que quieran decir? Doctor Romero. Sí, solamente en cuanto a medida de coerción, señor juez, que bueno, se le aplique el inciso A del artículo 210 del Código Procesal Penal Federal, es decir, que asuman la obligación de, bueno, quedar sujeto al proceso y de no entorpecer su avance, en este caso ya hacia lo que sería la etapa de juicio, señor juez. Eso es Bien. todo. Doctora Luptay. En lo que hace a la medida cautelar, si bien no es una medida cautelar que quizás cause un gravamen, de hecho el señor viene, o sea, ya lleva 2 años la causa, siempre se presentó, estuvo a derecho y no tenía ninguna de las medidas del 210 en este último tiempo. Entiendo que es innecesaria, pero como dije, tampoco, si usted lo considera pertinente, Bien. no causa un agravio, digamos. Bien. Doctor Saldaño. En el estado de libertad de mi defendido, señoría. ¿Qué? Que permanezca en estado de libertad mi defendido, como lo pidió el señor fiscal. Bien. Bueno. Obviamente, como nadie pidió que se modifique la situación de libertad, se mantiene en libertad. Lo único que, y no viendo mayores objeciones o agravios, como dice la doctora Lutay, se impone por 30 días, ¿no es cierto?, o hasta que lo que suceda, la audiencia, el juicio, lo que acontezca primero, se le impone tanto al señor Duarte como al señor Heredia, ¿no es cierto?, la promesa de los imputados de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación. Señor Duarte y Heredia, son conscientes, escucharon y entienden lo que eso implica. Sí, doctor. Bueno, entonces, en estas condiciones, que fueron dificultosas, vamos a tener, digamos, por presentada la acusación en contra de acá de los mencionados, por el delito ocurrido en la fecha también mencionada por el Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Las pruebas ofrecidas, que no fueron cuestionadas, por el delito de tenencia simple de estupefacientes, artículo 14 de la 23737, se va a tener por el monto, digamos, de pena dentro, digamos, de los parámetros abstractos de la norma. Bueno, se da la intervención a la OFICU para que eventualmente intervenga un tribunal unicolegiado, unipersonal, perdón. Como dije, se impone como una medida de coerción la promesa de los imputados de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación por 30 días o hasta que suceda la audiencia de juicio, lo que acontezca primero, ¿sí? ¿Algo más para decir por las partes? No, señor juez, por mi parte no. Doctor Olutay. Doctor Saldaño. Por mi parte no, su señoría. Bien, buenos días. Muy bien, buen día para todos, hasta luego.